Dile a tu hijo, tu hija, tu esposo o esposa que viva la familia. Comienza ahora. Un grupo de colaboradores con experiencias en el tema de la familia están aquí, listos para atender las preocupaciones y necesidades de las familias puertorriqueñas. Pónganse cómodos y digan todos juntos: ¡Que viva la familia! Saludos amigos y gracias por acompañarnos en su programa Que Viva la Familia. Esperamos que estén teniendo un feliz domingo. Este programa, como todos saben, tiene el propósito de celebrar la familia como base fundamental de nuestra sociedad. Y realmente, siendo base fundamental de la sociedad, esto no nos exime de enfrentar retos y situaciones difíciles, por lo cual queremos dialogar sobre diferentes temas de interés para todas las familias, donde podamos compartir experiencias vividas que nos puedan ayudar a entender y a afrontar los retos que todos enfrentamos en nuestro propio ambiente familiar. Les saluda en esta mañana José Lucas Rodríguez y hoy me acompaña Salvador Ocasio de la Parroquia Santísima Trinidad aquí en Ponce, certificado en tanatología clínica. Juntos vamos a estar discutiendo en la mañana de hoy un interesante tema. El tema de hoy es el duelo en la familia. Pero vamos a comenzar dándole la bienvenida a Salvador y pedirle que nos dé un saludo. Buenos días. Sí, saludos, buenos días. Saludos a todos, hermanos, por habernos sintonizado en este día. Vamos a discutir, como bien dijo Lucas, temas, ¿verdad?, que nos atañen mucho en cuanto a nuestra relación familiar. Bien, Salvador, pues vamos a comenzar precisamente pues por definir lo que es el concepto del duelo. ¿Qué es el duelo? El duelo viene de la palabra dolus, dolor, significa dolor, y es una respuesta normal y saludable que tiene una persona frente a una pérdida. Cuando la persona experimenta la pérdida, vive ese duelo, ese proceso de dolor. En ese momento, o sea, que uno, pues básicamente no, quizás no entra en ese proceso que tú describes en la definición hasta que no te toca vivirlo. Definitivamente es un proceso muy personal, muy individual y no es comparativo entre una persona y otra. Hay personas que resisten al duelo, otras que viven su duelo de manera natural. Otras que lo afrontan de mejor manera, ¿verdad? De mejor manera, otras personas que simplemente no reconocen el proceso que están llevando a cabo y posiblemente lo relacionan con algún otro tipo de situación en la vida o tienen diferentes reacciones, porque no ocurre igual en todas las personas. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Y precisamente hoy lo que pretendemos con este tema es un poco más allá de conocer también lo que es el duelo, ver entonces cómo este proceso de duelo impacta, como tú indicas, quizás de manera distinta a cada uno de los integrantes de un componente familiar, ¿verdad? Ya sea cuando ese duelo se da por una pérdida, puede ser directa, pero también podría ser indirecta, porque hay duelos que nos afectan y no necesariamente es de un familiar bien cercano. Puede ser de una persona, un compañero de trabajo, alguna persona, ¿verdad?, que necesariamente deja de estar, pero que entonces ese proceso de duelo pasa al núcleo familiar porque uno de los integrantes de esa familia es impactado por ese proceso. Definitivamente, un ejemplo de eso podríamos decir, muere el dueño de una empresa. Ajá. Y directamente esa muerte de ese dueño de esa empresa afecta a su familia inmediata. Pero exacto, a los familiares de esa persona que falleció. Pero indirectamente podría afectar también a todos los componentes de esa empresa, secretarias, empleados en general, que van a sufrir la pérdida de posiblemente hasta de ese empleo, porque ya el dueño no está y muchas veces cuando fallecen estos dueños de empresas,
las empresas ya no vuelven a hacer lo mismo o entran en unos procesos de reestructuración y de transición, y de transición donde quedan fuera algunos empleados, y ahí afectan indirectamente a esos empleados que no son del núcleo familiar inmediato, esa muerte de esa persona. Qué interesante, sí, tienes toda la razón, eso es un posible escenario. Un posible escenario. Ahora, cuando hablamos de duelo, el duelo, hay distintos tipos de duelo, vamos a hablar precisamente de eso. Sí, por eso te contesté esa respuesta, ¿verdad? A tu pregunta anterior, porque definitivamente sí, existen diferentes tipos de duelo. Hay duelos que son duelos anticipados, hay duelos que son duelos complicados. Eso depende, ¿verdad? En el caso del duelo anticipado es cuando ya comenzamos a sentir esa pérdida. Un ejemplo de eso es cuando tenemos un familiar que tiene una condición de salud como el Alzheimer, que sigue estando físicamente con nosotros, pero lo hemos perdido en el contacto, en el relacionarse con nosotros, y eso es un duelo anticipado. Sí, ese hijo que ya, por ejemplo, el padre pues ya no lo reconoce, ya no, ¿verdad? No sabe quién es, y ya entonces comienza, aun cuando la persona esté viva, se puede decir que está comenzando ese proceso de duelo. Sí, comienza a pasar un duelo anticipado, llamamos, porque ya va sintiendo ese dolor y ese sentimiento de pérdida, ¿verdad? Que no se ha concretado con la muerte del familiar, pero sí está afectándole ya esa pérdida del contacto, del que me reconozca, del que me identifique, del que hable conmigo claramente. Eso hace que la persona viva un duelo anticipado. Fíjate, Salvador, cuando tú mencionaste duelo anticipado, a mi mente lo que vino fue un proceso pensé en primera instancia cuando usas el término, de cuando hay una enfermedad donde tienes un familiar que ya tiene un diagnóstico que no es favorable, ¿verdad? De su salud, y le quedan horas o semanas de vida, y entonces ahí yo lo asocié con duelo anticipado, como que la persona ya desde que sabe ese diagnóstico comienza a vivir el proceso. También ese escenario es posible. Dentro de esa realidad de que diagnostiquen a una persona con una enfermedad terminal. Ya tú vas viviendo ese proceso de duelo y vas viendo a esa persona deteriorándose en su salud, ves a esa persona con todos estos síntomas, ¿verdad?, que tienen las enfermedades terminales, comienzan los cuidados paliativos, se encaman, y ya la familia comienza también a pasar por ese proceso de duelo anticipado, que también puede ser un duelo complicado. ¿Qué es un duelo complicado? Duelo complicado es cuando, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo quién va a cuidar a papi, quién va a cuidar a mami, que está encamado. Estamos muy ocupados, muy envueltos. Tengo que hacer ajustes a mi agenda diaria. Tengo que posponer compromisos para ir a atender a ese enfermo que está encamado en etapa terminal. Cuando hay situaciones de familia que no se han resuelto todavía y comienzan a florecer en esos momentos. Esos conflictos de familia, ¿verdad? Comienzan que requieren mucho diálogo, pues no estamos muy abiertos al diálogo porque estamos muy pendientes a lo que está ocurriendo y muy dolidos con lo que está ocurriendo. No nos hemos preparado para eso, y eso pues complica el duelo. También pensando en qué va a ocurrir cuando esta persona ya no esté, qué cosas quedan pendientes. Por ejemplo, los duelos complicados se dan mucho en las viudas. Las viudas que pierden a sus esposos, y hay una serie de situaciones en la casa o en la familia que no se han completado, unas gestiones que no se han completado, y la viuda puede tener un duelo complicado, porque por ejemplo, si el esposo era el que hacía todo, el que pagaba todo, el que tenía control económico posiblemente de los gastos y demás, y de momento la viuda se encuentra que tiene que ahora asumir esa responsabilidad que no tiene ningún conocimiento sobre ella. Es la cosa, pues para ella eso es complicado. Y entonces ahí tenemos otro escenario de duelo complicado. Que encima de perder al ser querido, entonces entra en unos procesos difíciles de ajuste
a esa nueva vida sin la persona en la que dependía prácticamente para correr el hogar en términos económicos, podríamos decirlo así. Sí, ese y de dolor, gestiones también. Ese dolor puede ser tan complicado como que la persona puede expresar que se le complicó la vida, que se le acabó su vida, que ya no sabe qué va a hacer, que no sabe qué va a pasar con él o con ella una vez esa persona fallezca. Sí, porque quizás es la persona que no se visualizó que eso pudiera pasar y se encuentra en una encrucijada. Yo no sé qué hacer ahora. Sobre todo cuando muere el que gozaba de salud. También, de forma inesperada. De forma inesperada, que tú esperabas que tú estás enfermo o tú eres el que tienes unas condiciones, que tú esperabas que tú ibas a morir antes y de momento muere el otro, pues eso te complica el panorama. Y por eso le llaman duelo complicado. Interesante este planteamiento. Fíjate, me llama mucho la atención porque has expandido para mí el pensamiento, porque quizás yo al escuchar, y yo estoy seguro que los que me están escuchando también, muchos de ustedes han pensado lo mismo, al escuchar la palabra duelo, pensaba en el asunto de que ya tiene que haberse concretado la pérdida de la persona, pero por lo que estamos hablando, pues no necesariamente comienza. Esto es un proceso que va comenzando desde antes. Sí, definitivamente, y no solamente lo podemos ubicar en la pérdida del ser querido. Uh-huh. El duelo en la familia, que son otros tipos de duelo, puede darse en la pérdida de mascotas, que también las sufrimos. Que son parte de la familia. En la pérdida de empleo, como mencionamos anteriormente. En la pérdida del hogar, como ocurrió aquí en nuestra zona en los terremotos. Con los terremotos. Con el huracán, muchas personas perdieron su hogar. Ahí se vive un duelo. Sí, porque hubo personas que tuvieron pérdidas de la casa donde tenían las memorias de todo el desarrollo de su familia. Estaba su historia ahí. Y de momento no tienen nada. Están totalmente en la calle. Definitivamente. Duelo en la separación, cuando se rompe una familia por la razón que sea. El duelo se puede dar en los niños, se puede dar en los jóvenes, se puede dar en los adultos y también en los adultos mayores. También existe el duelo retrasado, que es el duelo que no he podido asimilar, que no he podido vivir, que no he podido manifestar, que lo he guardado y está presente en mí, pero no lo he podido manifestar. Eso es un duelo retrasado. Ok, que podría darse el caso que ante cualquiera de esas pérdidas, de momento la persona pues trabaja mentalmente para olvidar o para dejar eso a un lado y quizás al paso del tiempo entonces es que se refleja esa situación de duelo en la persona. Exacto, a veces lo posponen. Ajá. Para resolver unos asuntos de momento. Sí, porque alguien tiene que resolver eso. La cosa queda pospuesto hasta que ya se resuelven los asuntos y entonces ahí vamos a trabajar el duelo. Muchas veces se complica en el proceso, ¿verdad? Ese duelo pues se complica también porque lo hemos retrasado y de momento ya no podemos trabajarlo adecuadamente, ¿ves? Y entonces muchas veces requerimos asistencia profesional para poder lidiar con él. Y podríamos decir, ¿tienes algún otro ejemplo de otro duelo? Sí, el otro es el duelo ausente. ¿Cuál es el duelo ausente es cuando, por ejemplo, tenemos familiares y esto se dio con el COVID o se está dando con el COVID. Sí. Tenemos el familiar, muere de este virus y no podemos participar del proceso de acompañamiento mientras está en el hospital y luego cuando fallece tenemos que disponer del cuerpo de la manera más impersonal posible y no hay contacto y la familia sufre mucho porque están ausentes en el proceso. Lo mismo que cuando los hijos están fuera o están presos y muere un familiar. Y no pueden llegar. No pueden llegar. Ese duelo es un duelo ausente porque no estoy dentro, sumergido en ese proceso. Estoy viviéndolo, pero a distancia. Y sería para esas personas, podría convertirse quizás también en un duelo retrasado porque como que no cerraron el ciclo. No.
No lo han cerrado. Y exacto. entonces cuando llega, quizás después del tiempo, por ejemplo, que no pudieron llegar al país, tomando el ejemplo que estén fuera o que estén en la cárcel, y cuando entonces salen, ahí entonces entra ese proceso de mirar la realidad, que ya no está esa persona a la que ¿verdad? A la que quería ese familiar, ese papá, esa mamá, ese hermano, y entonces podría llegar entonces a ese tipo de duelo retrasado también. Sí, definitivamente todos estos tipos de duelos pueden de llegar, ¿verdad? Como destino a un duelo crónico, que si no se vive adecuadamente el duelo, si no se exterioriza, si no se ventila, pues se vuelve un duelo crónico, y ya ahí pues entonces hay que buscar una ayuda profesional, una persona que maneje con uno, ¿verdad? Que le acompañe en el proceso para poder vivir bien ese duelo. Muy interesante este tema que estamos tocando durante la mañana de hoy. En términos generales hemos estado hablando sobre el duelo. Ya en breve vamos a profundizar un poquito más sobre el duelo en la familia. Pero Salvador, me gustaría que habláramos un poco si el duelo en realidad pasa por una serie de etapas. Y sí, me gustaría hablar de esas etapas, porque he escuchado a mucha gente de que yo me encuentro, ya estoy pasando como que a la próxima etapa, y me gustaría conocer un poco más sobre eso. Sí, según la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psicóloga, ¿verdad? Uh-huh. Establece que sí, que el duelo tiene etapas, y ella las acomoda en 5 etapas del duelo. Una de ellas es la negación, que es la primera reacción, ¿verdad?, que uno puede experimentar al momento de una pérdida. Por ejemplo, esto no puede estar pasando, esto no es real. Yo hablé con esta persona esta mañana, yo hablé la semana pasada con esta persona y estaba todo bien. Esta persona salió de mi casa esta mañana. No puede estar pasando esto, ¿verdad? Estamos negando esa posibilidad de que este evento haya ocurrido. En el caso de la pérdida de un ser querido, en el caso de otra de las pérdidas, pues también el proceso de negación, ¿verdad? Esa etapa se hace presente porque no podemos creer que esto nos está ocurriendo a nosotros. Caemos como en un shock. Uh-huh. Y eso es una respuesta natural del cuerpo. El cuerpo provee, ¿verdad? La naturaleza, de la creación de Dios, provee para que ese proceso se dé, porque sería difícil si no entramos en esa etapa de negación, que viene siendo la primera etapa, sería difícil manejar la situación. Humanamente no pudiéramos trabajarla. Así que primero recibimos ese shock, negamos la situación, hasta que entonces vamos pasando el proceso y vamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo. Luego entonces entramos a la próxima etapa, ¿verdad?, que sería la ira. Y no es necesariamente la ira de ¿verdad?, en sentido religioso, ¿verdad?, contra Dios, aunque muchas veces en esa etapa también cuestionamos a Dios. Se puede cuestionar, sí. ¿De qué ha ocurrido? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué Si yo de te esta sirvo, manera? si yo te sigo, si mi familia es cristiana, ¿por qué nos haces pasar por este dolor, por esta situación tan difícil? Yo debía haber hecho esto de esta manera, y mira cómo me salió mal, se me murió fulano. Yo debí haber construido mi casa en otro lugar, en otro pueblo, Sí. de otra manera. O sea, nos da un Sí, que coraje. aplica tanto para la pérdida del ser humano como para los otros duelos que hablamos anteriormente. Eso es así, eso es así. O sea, esa etapa de la ira nos desconcierta, nos hace sentir coraje con nosotros mismos, con el enfermo, porque podíamos hasta reprocharle al enfermo: esto te pasó porque no te cuidaste, porque no te alimentaste correctamente, porque fuiste a donde no debiste ir. Se da en el caso de las mamás, cuando los hijos, pues lamentablemente nuestros jóvenes a veces salen a lugares donde no le hemos autorizado, y ocurre una situación. Lo primero que le decimos es que te dije que no quería verte en este lugar, no quería que vinieras a este lugar, y viniste y me desafiaste, y mira lo que te ocurrió. O sea, eso es el proceso
del duelo, ¿verdad? Cuando sentimos ese dolor. Otro es la negociación. Muchas veces cuando nos ocurre con un nieto, con una nieta, con un hijo que sufre de una enfermedad terminal, muchas veces comenzamos a negociar. Dios mío, quítale a él, dámelo a mí. Sí. Dios mío, sánalo y dame esa enfermedad a mí porque ya yo viví mi vida, él está empezando. Comenzamos esa negociación, ¿verdad? Y en el proceso ya vamos asimilando ese dolor que estamos sintiendo y queremos que ese dolor sea nuestro. Sea nuestro y liberar al otro de eso. Liberar al amado, a la persona amada, ¿verdad? De esa situación. Podemos llegar a la depresión también y no necesariamente a la depresión clínica. Podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos abatidos, podemos sentir ganas de llorar todos los días. Es natural, es normal que sintamos ganas de llorar, que sintamos ganas o que nos sintamos tristes, que vengan los recuerdos, que querramos mantener cosas en el caso de la pérdida del ser querido, que queramos conservar cosas de esa persona amada. En el caso de las pérdidas materiales, pues que querramos regresar a la casa, que querramos verla, que querramos buscar alternativas para poder repararla, negarnos a irnos del sector, del lugar, aunque nos digan que no se puede vivir ahí, que hay un peligro inminente. Todas estas cosas nos pueden llevar a una depresión, a querer sentirnos o estar solos, a querer aislarnos, a querer de frecuentar actividades que nos recuerden al ser querido. Dejamos de celebrar los días festivos. Sí. Porque echamos de menos a esa persona, entramos en esa depresión. Sí, porque no tenemos el ánimo de quizás de participar en una festividad, o llegan esas fiestas y se nos hace bien difícil porque no podemos afrontar la pérdida. Se nos hace difícil compartir con otros porque pensamos que si ya ese ser querido no está, que si ya mi comunidad no está, no hay pues sentido. ya no hay sentido de yo estar en este lugar, ¿ves? Y la otra es la aceptación, que no es olvidar la muerte, no es olvidar la pérdida, pero sí es comenzar a vivir un proceso de ubicar a ese ser querido en otra dimensión. ¿Ves? Está en el cielo, está con Dios, y ya mi relación con esa persona, aunque puede continuar, ya tiene que ser de manera distinta porque ya no está presente. Y ahí es que comienzo a aceptar entonces esa ausencia de ese ser querido. Quería decirte, Lucas, que el hecho de que se establezcan estas 5 etapas, y yo las he mencionado en este orden, no son lineales. Okay. No son estructuralmente... que se tiene que dar una para después pasar a la otra. No. Tú puedes estar hoy en la etapa de aceptación y mañana levantarte en negación. En negación, ok. O en ira, o en depresión, o en una tristeza profunda. Y te puede sorprender a Dios, pero si ya me sentía mejor, ¿por qué es que me está ocurriendo esto? Y es que no son lineales. Es un proceso que puede darse de diferentes maneras y, como dijimos al principio, depende mucho, ¿verdad?, de la persona y también de las circunstancias donde se esté dando esta pérdida de este ser querido o de esta situación material. Salvador, está muy interesante el tema. Amigos que nos escuchan en su programa Que Viva la Familia, vamos a ir a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar entonces, recapitulamos nuevamente sobre estas etapas y entramos a hablar un poco sobre cómo el duelo, en cualquiera de las definiciones que hemos hablado aquí, puede entonces impactar el núcleo familiar, y proveeremos algunas soluciones, ¿verdad?, para ver cómo podemos manejarlo. Así que eso lo tendremos luego de esta pausa aquí en Que Viva la Familia. Como dijo Papa Francisco, la familia es la fuente de toda fraternidad y el camino primordial para la paz. Estamos de regreso con ustedes aquí en Católica Radio en su programa Que Viva la Familia, deseándoles que estén pasando un domingo maravilloso, y continuamos con el tema de hoy. Hoy estamos discutiendo con Salvador Ocasio el tema de
el duelo en la familia. Y antes de la pausa habíamos mencionado, y me gustaría recapitular nuevamente esas etapas por las que uno puede pasar por el duelo, y me decías que no son necesariamente lineales. Sí, exacto. Las etapas del duelo no son lineales, como mencioné, porque hoy podemos estar en una de las etapas y mañana posiblemente podríamos estar experimentando una de las etapas anteriores. Tampoco se puede determinar el tiempo que puede estar una persona en X o Y etapa. No, tampoco se puede determinar eso, porque eso depende, como dijimos también antes, de la persona. De la persona. Y no solamente eso, también del tipo de pérdida, ¿verdad? Las circunstancias donde se dio esa pérdida, porque no es lo mismo la muerte por consecuencias naturales o por una enfermedad que de una manera violenta. Sí. O en de manera súbita en un accidente. O súbita en un accidente, ¿verdad? Cada una de ellas tendrá una consecuencia en el doliente, ¿verdad? Y lo manejará de diferente manera. Como dijimos, está la negación, ¿verdad? Que es la primera etapa, que estamos en shock, que no entendemos qué es lo que ha ocurrido y nos negamos a creer lo que estamos viviendo. Así que negamos esa situación y lo primero que decimos es, esto no me puede estar sucediendo a mí, esto no puede ser real. Yo hablé con esta persona y todas estas cosas, ¿verdad? Que comenzamos a fabricar en nuestra mente para no dar de frente al problema o a la situación o al proceso que estamos ya por entrar. La negación como primera, la ira, donde podemos cuestionar a Dios, podemos cuestionar a los médicos, podemos cuestionar a la naturaleza, podemos cuestionarnos nosotros mismos, podemos cuestionar a nuestros familiares que viven en nuestro techo, podemos cuestionar a todos porque tenemos coraje, porque no sabemos por qué nos está sucediendo esto cuando somos gente buena, gente que servimos en la iglesia, gente que no hacemos daño a nadie. ¿Por qué Dios me ha mandado esto? ¿Verdad? Eso es en la etapa de la ira. La negociación es cuando comenzamos entonces a buscar, ¿verdad? Negociar precisamente con Dios o con algunos médicos. Comenzamos a buscar maneras de evitarle ese dolor a ese ser querido que está en la enfermedad, que está en el dolor, que tiene la enfermedad terminal, que ya está en cuidados paliativos. Y se da mucho en los abuelitos, se da mucho en los padres de niños pequeños cuando se diagnostican enfermedades catastróficas. Entonces el padre, la madre comienzan a negociar, ¿por qué no me lo das a mí, Dios? Y se lo quitas a él para que no tenga que suceder. O cuando tenemos niños con situaciones especiales, ¿verdad? De discapacidades especiales, que de momento comenzamos a negociar, Dios mío, sánalo, quítale esta situación, dámela a mí, o que la muerte llegue primero a donde él antes que a mí, porque si yo fallezco primero, ¿qué va a ocurrir con mi hijo? Qué incertidumbre, ¿verdad? Y todas estas cosas en esa etapa de la negociación. En la depresión, pues ahí nos aislamos, ahí no queremos ningún tipo de relación social, comenzamos a buscar la soledad, comenzamos a buscar aquellas cosas que me recuerdan a la persona y las atesoro y les rindo culto y las quiero mantener conmigo y quiero mantener su cuarto intacto. Y nos apegamos a todo eso. Nos apegamos a todo eso, ¿verdad? Y es que estamos viviendo esa pérdida en una depresión muy profunda, que no necesariamente es clínica, muchas veces emotiva, ¿verdad? De nuestros sentimientos, de nuestro duelo, ¿verdad? Propias de nuestro duelo. Y la otra es la aceptación, que no es, pues ya se murió y se acabó el evento, aquí voy a seguir mi vida, sino que es cambiar, reenfocar esa relación con este ser querido de otra manera distinta, ¿ves? Reconociendo que ya no está presente, pero que sí puedo recordarlo, que sí puedo celebrar su vida, que sí puedo visitar el cementerio, sí puedo visitar y mantener en la memoria, tumba, sí. Mantenerlo presente en mi memoria todos los días de mi vida, ¿ves? Salvador, y si fuéramos a hablar un poco sobre el duelo en la familia, el impacto del duelo en el núcleo familiar.
el impacto en el núcleo familiar siempre, la pérdida del ser querido o en cualquier otra de las pérdidas, es muy significativo y puede cambiarle la historia a cualquier familia. Eso tenemos que tenerlo todos claros porque, como hablábamos, ¿verdad? Ahorita, la muerte es una realidad. Aunque no nos gusta hablar de ella y no nos preparamos muchas veces para esta situación, es una realidad que tenemos que vivir todos. Y no solamente se puede dar en papá y mamá, que por ley natural se supone que fallezcan antes. Antes que sus hijos, exactamente. Puede darse en cualquiera de las personas que componen ese núcleo familiar o esa familia extendida, como quieran llamarle. Puede darse la vivencia de ese duelo. Se da en los niños y los niños viven su duelo de manera particular también. Muchas veces a los niños lo sacamos del panorama. Sí, eso te iba a decir. Tradicionalmente quizás en estos procesos como que los adultos pensamos que los niños no están experimentando esto. Mira, murió el abuelito y los nenes pues no son parte. Ellos están jugando por ahí y ni se enteraron. Sí. Pero eso no necesariamente puede ser así. No necesariamente. De hecho, el juego puede ser uno de los medios para comunicarle a un niño que ya abuelito, que ya mamá, que ya papá, que ya tío no están presentes, han fallecido, ¿verdad? Pero tradicionalmente lo que le decimos, no, está dormido. Sí. Entonces ese niño posiblemente va a celebrar o va a vivir un duelo retrasado, porque ese niño no va a realizar en sí que ya papá no está, ya papá murió, ya papá terminó su vida. Y eso lo experimentan también los niños en las muertes de sus mascotas, ¿verdad? A veces no entienden por qué se murió mi mascota. Y hay que enseñarle a los niños que la vida es hermosa, que la vida es maravillosa, pero hay una realidad. Y es que tenemos que morir en algún momento. Todo el sistema natural tiene un proceso, ¿verdad?, de renovación. Y eso los niños pueden entenderlo, obviamente, adecuadamente a su edad y a su capacidad y en la etapa que se encuentran de desarrollo. No podemos decirle a un niño ahí de manera espontánea, mira, murió papá o murió abuelito. No, hay que llevarlo en un proceso, ¿verdad? Hay que educar a ese niño referente a esta muerte y por qué sucedió esta muerte y dónde va a estar. Muchas veces también provocamos en esos niños un dolor que cuando son adultos lo manifiestan. Por ejemplo, cuando le decimos a los niños, mira, a abuelito se lo llevó papá Dios, o a mami o a papi se la llevó papá Dios. Ese niño va a estar muchos años de su vida cuestionándole a papá Dios, ¿por qué te llevaste a papi? ¿Por qué te llevaste a mami si yo los necesitaba? ¿Ve? Y muchas veces son maneras erróneas, con muy buena voluntad. Con buena intención, sí. Buena intención, pero maneras no correctas. Erróneas que no son suficientemente maduras como para manejar el juego. Puede ser una de las maneras para llevarle la información al niño. Lo podemos hacer por medio de un dibujo, lo podemos hacer por medio de una cartita. Si el niño ya sabe escribir, el niño puede hacer una cartita y diferentes maneras de hacerlo. De igual manera con el joven. El joven tiende a ser un poquito limitado en expresar sus emociones muchas veces y tiende, por la presión tal vez de los padres, a reprimir un poquito el dolor. Y a estos jóvenes hay que llevarlos en el proceso para que ellos se expresen, para que ellos exterioricen qué es lo que estás viviendo, cómo te estás sintiendo. No hay que decirle muchas cosas. Ya a un joven tú le puedes preguntar cómo te sientes, qué te ha parecido este proceso. Darle la oportunidad de expresarse, de que lo ventile, ¿verdad? Sí, de que lo ventile, de que lo comparta, para que lo pueda manejar y para que lo pueda superar, porque de lo contrario el joven va a quedarse con eso encerrado y va a buscar otras maneras de manifestarse que no necesariamente son las mejores. La más adecuada. Entonces comenzamos a buscar maneras de redirigir ese dolor. Entonces ahí viene el uso posiblemente de exceso de alcohol, el uso de drogas ilícitas, el uso de
situaciones, ¿verdad? O frecuentar lugares donde me siento tranquilo, en paz, que no están llorando, que no están en el proceso, que estoy enajenado de él. Tratando de canalizar esa situación, busca otras cosas que desvíen, ¿verdad? Su pensamiento y su atención, pero entonces puede ser peor esa solución. Eso es así. En los adultos, ¿verdad? Que estamos en nuestra vida Etapa productiva. En etapa productiva, que estamos trabajando, que estamos atendiendo la casa, que estamos atendiendo diferentes asuntos, pues puede llegar a ser un proceso que interrumpe nuestra agenda y nuestros planes. Sí. Y que puede cambiar también nuestra vida, porque en muchos casos papá murió, pues entonces ahora me tengo que hacer cargo de mami. Uh-huh. O abuelo murió y ahora hay que hacerse cargo de la abuela. Hay que poner en la agenda diaria la visita a casa de la abuela, estar pendiente de ella, posiblemente a sus necesidades. Llevarla a las citas hay que llevarla a médicas. las citas médicas, hay que llevarla a diferentes lugares. En el caso de las mujeres, pues ellas son más emotivas y también mamá, ¿verdad? Es más expresiva. Posiblemente ella ventile con más facilidad su pérdida. En el caso de los varones, pues se nos hace un poco más difícil. Muchas veces, ¿verdad? Por nuestra cultura, exteriorizar ese dolor y nos hacemos el fuerte y vamos tratando de canalizar eso por otra dirección que puede llevarnos también a eso, al uso de alcohol, al uso de drogas, a buscar compañía fuera de la casa, a querer estar más tiempo fuera de la casa para no tener que trabajar con la situación. Y algunos, todo lo contrario, lo que hacen puede ser entonces aislarse, no querer salir a ningún lado, ¿verdad? Y entrar en ese proceso de depresión que habíamos hablado. De hecho, la realidad es que cuando tú pierdes un ser querido o tú experimentas una pérdida, muchas veces tú estás indispuesto para ir a trabajar, tu mente se te pone en blanco, las relaciones interpersonales dentro de la misma familia se dañan porque cada cual va a vivir el duelo a su manera. Nadie puede sentir el duelo, por ejemplo. En el matrimonio, vamos a decir, una pareja. En el matrimonio se muere la mamá o el papá de la esposa. El esposo no puede ir allá. No te preocupes, mi amor, porque yo también perdí los míos. Eso no es un consuelo, porque ella bien tranquilamente te podría decir, sí, tú perdiste los tuyos, pero en este momento el dolor que yo siento es porque perdí los míos. Uh-huh. Y jamás se podrá equiparar ese dolor porque el duelo es individual y personal y de esa manera se debe vivir. Incluso situaciones como esa podrían generar conflicto dentro de la pareja porque quizás tú no has entendido, ¿verdad?, este proceso por el que yo estoy viviendo. Sí, muchas veces, ¿verdad?, en nuestro deseo de que el cónyuge no sufra, no pase por el proceso que lo ha lastimado tanto, comenzamos a buscar maneras de sacarlo de cualquiera de esas etapas o le reprochamos muchas veces, pero no es para tanto. Y es una realidad que pues los que están a nuestro alrededor no podemos olvidarlos dentro de ese proceso, pero también es una realidad de que en ese proceso nosotros necesitamos espacio para poder vivir ese duelo que es muy personal y que nos está afectando de una manera insospechable de parte de los otros. O sea, los otros no van a entender nunca cómo nos sentimos, a menos que nosotros entonces no tengamos el espacio para manifestarlo. Por eso lo mejor es que cuando esta persona o cualquiera de nosotros en la familia esté pasando por una situación de duelo, que nos presentemos allí, no pensemos qué le digo, cómo lo ayudo, qué soluciones le doy. No, simplemente estoy aquí. Estoy presente. Estoy presente, cuenta conmigo, aquí está mi hombro, cuenta conmigo, cuéntame lo que quieras, dime cómo te sientes. Pero las palabras de uno sobrarían en ese momento. Sí, las palabras de uno sobrarían. El momento es, aquí estoy para ti. ¿En qué te puedo ayudar? Aunque sea nuestra propia esposa, aquí está mi hombro, aquí están mis brazos. Hay que escuchar, más que hablar, hay que escuchar. Hay que escuchar al otro porque él es el que nos va a decir cómo me siento. ¿Cómo se siente? Y
y a través de eso podemos saber en qué etapa puede estar esa persona. Que por en eso ese es bueno momento. que hayamos hablado de las etapas, porque tú puedes identificar, mira, está en este momento así, vamos a manejarlo de esta manera. Sí, definitivamente hay que ser, ¿verdad? Muy condescendiente con estas personas o con todos nosotros cuando estamos viviendo un duelo y sobre todo con mucha empatía. Mucha empatía. Ya casi estamos llegando a los minutos finales, pero no quisiera que termináramos el programa, Salvador, sin ofrecerle a los amigos Radio Escucha, ¿qué podemos hacer si en este momento tú que me estás escuchando en familia, ¿verdad? Alguno de tus miembros de la familia o todo el núcleo familiar está experimentando por un proceso de duelo el proceso está siendo difícil? ¿Qué ayuda? ¿A dónde podemos recurrir? Ahorita hablaste de buscar ayuda profesional. Háblame un poco sobre eso. Sí, mira, cuando ocurre una muerte, nosotros tenemos que ver dentro de ese cuadro un proceso espiritual, ¿verdad? Y en el caso de cualquier otra pérdida también, porque baila nuestras emociones. Uh-huh. Pues tenemos que primero identificar el proceso. Tenemos que decir, ok, estoy viviendo un duelo. Tengo que afrontarlo y tengo que ir en el proceso poco a poco. Tengo que ventilar ese duelo, tengo que compartirlo, ya sea a través de un grupo de apoyo, ya sea a través de un profesional de la salud, ya sea a través de un amigo, un sacerdote, un diácono, alguna persona que pueda ayudarme, acompañarme en ese proceso si es que no he podido identificar cómo hacerlo. Necesito también asistir, como dije, a grupos de apoyo y buscar consejería. En las fechas detonantes, no encerrarme. Se recomienda que salga, que comience a atesorar a los que tengo, verlos como mis tesoros, como esas personitas que todavía están conmigo y que tengo que celebrar la vida con ellos y que tengo que construir memorias con ellos también, porque algún día o yo no estaré o ellos no estarán. Así que es bien importante que yo entienda en esas fechas detonantes que hablamos ahorita, las fechas especiales, las madres, los padres, Navidad, Año Nuevo, Acción de Gracia, todo eso, que hagamos un memorial de ese ser querido que ha faltado, que celebremos una Eucaristía, una misa, para que esta persona ¿verdad? Reciba esa bendición de esa misa que se ha celebrado, que compartamos con otras personas la experiencia de vida, que si es abuelo el que falleció, pues que nuestros nietos conozcan esa historia del abuelo, uh-huh. cómo aportó ese abuelo a la familia y cómo aportó a la sociedad. En el caso de papá, pues también que los niños, los hijos, todos entiendan cómo papá se sacrificó, cómo papá trabajó, quién era papá, qué cualidades tenía. Incluso mantener alguna actividad que él hacía durante esa fiesta especial como parte de ese memorial de recordatorio. Definitivamente, eso se recomienda mucho. Hay otras técnicas como por ejemplo establecer una conversación con esa persona a través de colocar una silla vacía uh-huh. y exteriorizar con esa persona todo eso que llevo dentro y cómo me siento ante su pérdida, ante su ausencia. Y luego hay otras técnicas como por ejemplo escribir, que esa persona pudiese haberme contestado a mí de esa conversación que tuvimos a través de una carta. Darme cuenta de los que me quedan y aprovechar el tiempo, ¿verdad? El tiempo de vida, que podamos estar juntos, que podamos celebrar. Hay muchas técnicas que se pueden aprovechar y se pueden dialogar dentro de la familia. Yo creo que se habla muy poco de la muerte y la muerte es una realidad. A veces cuando pensamos en la muerte pensamos en los arreglos funerales, ¿verdad? Y hacemos prearreglos y vamos a la funeraria y arreglamos todo y entonces decimos, no, cuando yo me muera ya está todo resuelto. Mis hijos no tienen esa complicación. Pero también tenemos que sentarnos y preparar a esa familia para ese posible escenario, para ese posible evento, ¿verdad? Y no dejar cabo suelto. Si queremos celebrar con la familia un día, que no lo pasemos por alto, sino que lo hagamos para que esa persona
cuando ya no esté, ¿verdad? No nos quede ese vacío. Pude haber hecho y nunca hice, ¿verdad? Así que eso es bien importante, sobre todo en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Dentro del núcleo familiar. Si tenemos una persona en etapa terminal, pues tenemos que ayudar a esa persona porque esté encamado o esté en etapa terminal ya recibiendo cuidados paliativos, todavía piensa, todavía se preocupa, todavía también tiene preocupaciones, porque igual como la familia se preocupa qué va a pasar con él, con nosotros cuando él no esté, él está en el otro lado. Él se preocupa qué va a pasar con esta familia cuando ya yo no esté, cuando yo me muera, porque es definitivo que voy a morir porque tengo una enfermedad terminal. Y el paciente, ¿verdad? Esa persona que está encamada vive esa experiencia que también no deja de ser un duelo, ¿verdad? Pero ya es desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Salvador, ha estado muy interesante el tema. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecerte por estar con nosotros en esta mañana. Y a ustedes, amigos radioescuchas, que están todos los domingos a las 10:30 de la mañana en este su programa Que Viva la Familia. Para nosotros, para todo el equipo de producción, es un verdadero placer acompañarles en la mañana de los domingos. Quería decir que en Ponce hay un grupo de apoyo. Ah, sí, importante. ¿Verdad? Voy a mencionar el nombre de la funeraria, pero es la funeraria Shalom. Okay. Y el grupo de apoyo se reúne los primeros y terceros jueves de todos los meses. Allí en las instalaciones de la funeraria. En una de las capillitas, allí hay un profesional de la tanatología, certificado, ya es un doctor, es nuestro diácono Jorge Almodóvar Capielo. Okay. Tiene ese grupo de apoyo. Excelente. Es completamente confidencial, aunque se transmite por las redes sociales, se cuida mucho, ¿verdad? No poner la cámara a las personas para que quede discretamente, ¿verdad? Su presencia, pero ayuda mucho y también lo transmite a través de las plataformas de las redes sociales. ¿Se reúnen el primero y el tercer jueves de todos los meses? De todos los meses. ¿En horas de la noche? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Y solamente dura 1 hora, de 7 a 8. Así que si hay alguna persona que todavía tiene un duelo pendiente por resolver, un ciclo por cerrar, pues eso es le aconsejo que vaya a este grupo que va a sacar mucho provecho. Excelente. Y amigo que me escuchas, si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo a través de las redes sociales de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y también puedes seguir el canal de podcast favorito para que escuches nuevamente el programa. Para nosotros, tú eres importante, por lo que deseamos que compartas comentarios, sugerencias, ideas o cualquier duda que tengas. Nos puedes escribir al correo electrónico quevivalafamilia@pucpr.edu o llamar a la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica al teléfono 787-651-2007. Los esperamos el próximo domingo a través del 88.9 y el 89.9 FM en el oeste de Puerto Rico, Católica Radio. Que tengan un bendecido domingo. Te esperamos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana en Que Viva la Familia, porque estamos mano a mano contigo y con tu familia. ¡Que viva la familia! Es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.